Estimadas y estimados, esta es la tercera parte y final de los videos de apoyo a la actividad 2. En este video, que en realidad es como un extra, voy a explicar cómo calculé el tamaño de efecto de D y el intervalo de confianza para R de Pearson para los dos ejercicios mostrados en los dos videos anteriores, que expliqué cómo sacarlo, pero ahí mismo no calculé esos dos estadísticos. Entonces, primero, para el tamaño de efecto de D Cohen, como les pusimos en el PPT, tienen esa es la fórmula para calcularlo. En el caso del ejercicio que hicimos, que fue hacer una prueba T de pruebas independientes, de muestra independiente, para la P130, en cuanto se les preguntaba a las personas que respecto a su futuro lo veían más con preocupación o con confianza, divididos por el grupo de personas que solamente habían estudiado en el colegio, digamos, en la educación escolar, versus las personas que estaban estudiando o habían terminado estudios en la educación superior. Habíamos visto que la diferencia entre medias era un punto. En la misma prueba T para igualdad de medias nos dio significativo, es decir, que la diferencia entre las dos medias era significativa, etcétera. Entonces ahora con D de Cohen vamos a ver el tamaño del efecto de esa diferencia, si es que la diferencia es mucha, es poca, etcétera. Entonces, para calcular D de Cohen, como le estaba comentando, tienen que tener los siguientes estadísticos, o los siguientes datos acerca de la prueba T. Las medias de los grupos, aquí 1 y 2, lo que en el fondo está representando es uno y otro grupo. Da lo mismo el orden en que lo pongan, solamente que estén las medias de los dos grupos. La media de los dos grupos, cuando tiren prueba T, le van a salir estas dos tablas. La media va a estar en la tabla de arriba y va a estar alineado con cada una de las grupos a los que corresponde. La media de educación escolar va a estar acá, 6.07 corresponde a la media de esa variable en las personas que solamente tuvieron educación escolar, y la media de 7.07 va a corresponder a los que estuvieron en la educación superior respecto también a esa variable. Entonces, con esos datos y con la desviación estándar asociada a cada uno, vamos a hacer el cálculo. Aquí lo hice a mano, se ve medio charcha, pero era más que nada para que entendieran cómo lo hice. Aparte me iba a demorar más si lo hacía como en Word y toda esa onda. Ya, entonces tenemos D, la resta de las dos medias, la suma de las dos desviaciones estándar al cuadrado cada una, dividida en 2 y calculada su raíz cuadrada, y posteriormente dividido por el resultado de la resta de arriba. Entonces desarrollamos. En la primera parte tenemos la resta de las dos medias. X1 yo la utilicé representando a la media de la educación escolar, del grupo de educación escolar, que es 6.07. Ahí está, 6.07 menos, como sale la fórmula, a 7.07, que sería la media del segundo grupo, educación superior. Entonces, restados divididos por y raíz cuadrada. Y aquí lo que hicimos fue reemplazar S1 y S2, o sea, desviación estándar del grupo 1, que sería educación escolar, y desviación estándar del grupo 2, que sería educación superior, por en la posición que les corresponde según la fórmula. Entonces, como vemos, en la primera posición sería 2.427, que sería la desviación estándar de mi primer grupo de educación escolar, elevado al cuadrado, más 2,171, que sería la desviación estándar del segundo grupo, educación superior. Cada una elevada al cuadrado, sumadas y divididas por 2, igual como sale en la fórmula. Entonces empezamos a desarrollar. Arriba resto las medias, me queda menos 1. Abajo elevo las desviaciones estándar al cuadrado, me queda 5,89 más 4.713. Todo dividido en 2 y calculado su raíz cuadrada. Como una observación. La profe me dijo que lo mejor era, cuando calcularan cualquier cosa, cualquier estadístico, era aproximarlo al tercer decimal. O sea, no sé, si digamos que este número era 4,713,4 al final, se deja igual. Se aproxima al tercer decimal y como el último es 4, se deja igual. Si hubiese sido 4.713 y al final un 5, hubiese sido escrito acá como 4,714. Igual son detalles, pero sé que pueden cumplirlo mejor. Entonces, seguimos desarrollando.
sumamos las dos desviaciones estándar al cuadrado, nos queda 10,6 y dividido en 2. Es el único cambio que hay en este desarrollo. Ahora lo que hacemos es ya la sumada, las desviaciones estándar al cuadrado, la dividimos en 2, como nos apunta la misma fórmula. Y nos queda 5,3. De ese 5,3 sacamos la raíz cuadrada, que podemos poner en nuestra calculadora símbolo de raíz cuadrada y después 5,3 o 5,3 elevado a 0,5, que es lo mismo, y nos queda 2,302. Al efectuar la división de menos 1 dividido en 2,302 nos va a quedar menos 4, es decir, menos 0,434. Y lo puse entre estos palitos que simbolizan que lo que nos importa acá es el valor absoluto, o sea, la distancia entre este número y el 0. Y esa distancia va a ser 0,434. En el caso de que este número sea positivo, el valor absoluto va a seguir siendo el mismo, 0,434. ¿Y qué significa esto? Este es nuestro valor final de D. Entonces, si lo revisamos respecto a los parámetros que pusimos en el PowerPoint, podemos ver que con una magnitud de 0,434 sería una magnitud de efecto cercano a la media, como entre media y un efecto pequeño. Puede ser, no sé, ahí pueden poner que un efecto como que está como entre esos dos parámetros, digamos, porque no alcanza a ser 0,5, no está tan cercano a 0,5, pero a la vez está alejado de 2. Entonces ahí pueden encontrar cómo lo van a interpretar igual en relación a la investigación o al ejercicio que estén realizando. Eso respecto al cálculo de D de Cohen. Posteriormente, en el segundo video, les explicaba cómo calcular el intervalo de confianza para R. Y lo expliqué y no lo hice, pero aquí lo voy a desarrollar. Como habíamos visto, esta es la fórmula para calcular los intervalos de confianza. Los datos que necesitamos, bueno, aquí está mucho más feo, pero son R, que en nuestros resultados cuando hagamos la tabla de contingencia, obviamente mucho más resumida que esto. Ahí pueden ponerle editar contenido, etcétera, para que les quede solamente la información que estamos buscando. Aquí podemos borrar esta columna, doble clic acá como lo había mostrado en otro video y lo dejan más pirata para que se entienda mejor en el contexto del ejercicio. Ya, ahí quedaría. Entonces con un nivel de significativo, disculpen, y nuestro R es de 6.26, no, 0,626. Ese es nuestro R. Entonces para calcular el intervalo de confianza, R va a ser 0,626. Más menos, ahí copio más menos, y posteriormente hago el cálculo de T sub A elevado, es decir, T subíndice A dividido en 2, que siempre que sea la muestra en la que esté originada la base de datos que estemos ocupando, sea sobre 500 casos, va a ser tomada como estándar de 1,96. ¿Por qué? Porque si vamos a la tabla de distribución T, que se la habrán pasado en estadística quizás, vemos que a un nivel de significación de A dividido en 2 de 0.025, 0.025, sí, claro, con más de 500 casos, vemos que el nivel de significación es de 1,96. Ahí está. Con más de 500 casos, al 0.025, que sería A dividido en 2. Les recuerdo que nuestra significación es de 0.05, pero como A está dividido en 2, ahora lo que nos importa es 0.025. Entonces va a ser de 1960 sobre 500 casos. En el caso de que alguien tenga una base de datos con menos de 500 casos, por ejemplo 100, nosotros vamos a buscar el mismo 0.025 de significación, pero con 100 casos, que sería 1.984. Entonces en vez de poner 1.960, en esa parte ponen 1.984 en el caso que estén trabajando con una base de datos sobre la muestra de 100 personas. En este caso son como 1800, entonces hace rato pasaron las 500 y se ocupa 1,96 como estándar.
y esto está multiplicado a la vez por 1 menos r al cuadrado, que va a ser nuestro mismo r, pero elevado al cuadrado, de n lo pueden ver en la cuestión de resultados, aquí abajo, aquí al final este 1718 van a ser la cantidad de casos válidos que tomó para hacer este cruce, eso vamos a ocupar como n, ahí sí, nuestro n y menos 2, como sale aquí en la fórmula. Entonces, en el siguiente desarrollo lo que hago es, calculé el r elevado a 2 o coeficiente de determinación, ahí está, 0.392, y posteriormente le resté 2 a n, como sale ahí. Posteriormente a 1 le resté 0.392, me quedó 0.608, que fue el último cambio que hice. Posteriormente hice todo el cálculo acá, dividí 0.608 en 1716, me quedó un número en notación científica, cierto número elevado a 10 elevado a menos 4. Si se acuerdan, eso había que correr la coma hacia la izquierda 4 veces, pero para no hacer todo ese leseo, ese número raro que les dé la calculadora, lo que hacen es elevarlo a 0.5, disculpen. Elevarlo a 0.5, que es lo mismo que calcular su raíz cuadrada, y les va a quedar 0.019. Ese va a ser el número que les va a quedar después de dividir el numerador con denominador de los números que les quedan en su división y sacarle la raíz cuadrada. En el contexto de este ejemplo va a quedar 0.019. Ese número se lo multiplican a 1,96 y les va a quedar 0.037. ¿Qué es lo importante de este número? Este número se le suma y se le resta a 0.626, que era su r, para sacar el límite superior y el límite inferior. Por eso, en un principio, si se fijan, yo agregué estos corchetes acá, porque en realidad lo que hay que hacer es calcular todo esto para que les quede un solo número que se le sume y se le reste a r. Y eso va a ser lo que les va a dar los límites superior y límite inferior. Entonces toman el 0.626, le suman ese número que les va a dar después de desarrollar todo este paréntesis y les va a quedar el límite superior. Después hacen lo mismo, pero le restan ese mismo número y les va a quedar el límite inferior. ¿Y cómo podemos interpretar estos dos números? Como habíamos visto en intervalos de confianza, nosotros buscamos un rango de números en donde esperamos que la población se encuentre determinado cálculo que estamos haciendo. Por ejemplo, aquí estamos viendo la correlación entre las dos variables P25i y P25d, que hacía relación a, voy a buscar bien, P25a d e i, que en cuanto a las oportunidades que entrega Chile en educación de calidad y en relación a realizar proyectos personales y metas. Entonces, buscamos que la correlación entre esas dos variables, que ya nos dio a nivel significativo, a nivel de población, ¿qué nivel de R? A nivel de, como esta base de datos apunta como a caracterizar a la sociedad chilena. Entonces, en la sociedad chilena, ¿dónde se espera que se encuentre o entre qué rango esa correlación R? Y como nos dio aquí en el cálculo, se espera que se encuentre entre 0.663, que es cercano al R que nos había dado, 626, y entre 0.589, que igual es un intervalo de confianza ajustado. Y eso sería respecto al cálculo de D y R.